Nos gusta hablar de resiliencia, como si la capacidad de soportar el abuso fuera algo que celebrar. Pero la resiliencia no es sanación. La resiliencia es adaptación al dolor. Y cuando la glorificamos, excusamos a los sistemas que la volvieron necesaria. Ningún niño debería tener que ser resiliente para sobrevivir en su hogar, en su escuela, en su comunidad. Y sin embargo, elogiamos a quienes lo logran, mientras ignoramos a quienes no pudieron, a quienes callaron, desaparecieron o volcaron su dolor hacia adentro o hacia afuera porque no hubo nadie que los protegiera cuando más lo necesitaban. Ya no voy a ser cortés al respecto. Si los adultos realmente quisieran proteger a los niños, dejarían de hacerles daño. Dejarían de proyectar sus miedos en ellos. Dejarían de fingir que controlar es cuidar. Y empezarían a escuchar. Pero escuchar requiere humildad. Requiere reconocer que tu incomodidad no es culpa del niño. Que tu necesidad de orden no justifica su sufrimiento. Que tus recuerdos de haber sido corregido no hacen virtuosa la corrección. Que la forma en que fuiste criado quizás no fue la correcta, aunque te haya parecido normal. Nada de esto tiene que ver con hacerle la vida más fácil a los niños. Tiene que ver con hacerla posible. Con crear un mundo donde los niños no tengan que desperdiciar su energía en defenderse antes siquiera de haber desarrollado un sentido del yo. Donde no se los castigue por tener curiosidad. Donde no se los corrija por estar felices. Siempre habrá quienes afirmen que esto es peligroso. Que la diferencia lleva al caos. Pero el único caos que veo es el causado por la represión. El caos de generaciones incapaces de hablar con honestidad. El caos de familias construidas sobre secretos y vergüenza. El caos de políticas escritas por gente que prefiere borrar la realidad antes que entenderla. Tenemos la investigación. Tenemos los datos. Tenemos la historia. Y aún así nos negamos a actuar. Esa negativa ya no es ignorancia. Es una elección. Una elección para preservar jerarquías viejas. Una elección para imponer silencio. Una elección para sacrificar el bienestar de los niños en nombre de una ficción. Pero el mundo está cambiando. Lento, dolorosamente, está cambiando. Y quienes intentan frenar ese cambio no son protectores. Son saboteadores. Quieren un futuro que se parezca a su pasado, no porque haya sido bueno, sino porque les resulta familiar. Y están dispuestos a arrastrar a los niños hacia atrás para conseguirlo. Tenemos que dejar de permitir que hablen en nombre de los niños. Tenemos que dejar de permitir que definan lo que es natural, aceptable o respetable. Tenemos que recuperar la infancia de manos de quienes creen tener derecho a moldearla en algo uniforme y manejable. La infancia no es una fábrica. No es una tubería de producción. No es un ensayo para la adultez. Es una etapa de la vida que merece respeto por sí misma, con sus propias reglas y ritmos. Y cuanto más interfieren en ella por miedo, más dañan lo que pudo haber sido. Debemos dejar de fingir que este daño es incidental. Es intencional. Calculado. Ensayado. Las instituciones están entrenadas para imponerlo. Las familias son presionadas para sostenerlo. Agendas políticas enteras se construyen sobre su base. Y todo depende de una sola cosa, el silencio. El niño no debe hablar. El niño no debe cuestionar. El niño no debe resistirse. Pero algunos niños lo hacen. Y son esos niños, los que se niegan a ser borrados, quienes algún día reconstruirán lo que la sociedad intentó destruir. Con suerte, todavía querrán hacerlo. Lo más perturbador de todo esto no es cómo reacciona la sociedad ante la diferencia, sino cómo planifica su eliminación. Esto no es un acto espontáneo de miedo. Es una estrategia. Un sistema con incentivos. Desde el momento en que un niño se desvía de un guión no escrito, la respuesta está calibrada. Burla de sus pares, correcciones por parte de sus maestros, decepción por parte de sus padres, silencio por parte de sus líderes. El objetivo es claro, hacer que el niño vuelva a la línea o hacer que desaparezca. Se ve en las políticas públicas, donde el lenguaje es siempre lo suficientemente vago como para permitir el abuso, pero lo bastante específico como para apuntar a cualquiera que se atreva a salirse del molde. Se ve en los medios, donde solo un tipo de infancia es idealizada, y todas las demás son patologizadas o borradas. Se ve en cómo se distribuyen los recursos, quién recibe apoyo, quién es castigado, quién debe ser reformado. Y si un niño se atreve a avanzar, a tener éxito sin cambiar, la sociedad no lo celebra. Se incomoda.
Empieza a exigir explicaciones. Busca alguna causa externa, algún trauma, alguna influencia, para explicar por qué esa persona se niega a desaparecer. Porque admitir que siempre fue válida, siempre fue digna, siempre estuvo completa, implicaría admitir que la sociedad estaba equivocada. Y la sociedad no pide disculpas. Solo aprieta más las tuercas. Reescribe el relato. Dice, era fuerte, no, fuimos crueles. Dice, superó las dificultades, no, se las impusimos. El sistema se absuelve y elogia al sobreviviente que intentó destruir. Ese es el insulto final. Ahora mismo hay niños a quienes se les está diciendo que su forma de hablar es inaceptable. Que sus colores favoritos son sospechosos. Que sus intereses son desviados. Que sus sueños son irreales. Que su existencia es inconveniente. Y a eso se le llama educación. A eso se le llama estructura. A eso se le llama responsabilidad. Pero dejémoslo claro, eso no es orientación ni disciplina. Es sabotaje. Es la demolición dirigida del valor propio, antes siquiera de que ese valor tenga la oportunidad de formarse. Y los adultos que están detrás no son guardianes. Son arquitectos de la vergüenza, imponiendo códigos de conducta que no cumplen ninguna función moral ni práctica más allá de mantener la obediencia. No necesitamos más niños obedientes. Necesitamos más niños libres. Niños que se conozcan a sí mismos antes de que el mundo les diga quién deben ser. Niños que no sean castigados por decir la verdad. Niños que no sean educados para pedir perdón por existir. Y para llegar ahí, debemos desmantelar todo lo que finge estar en su mejor interés pero que solo existe para aplastarlos. Eso significa cuestionarlo todo, sí, todo. Tradiciones familiares. Normas escolares. Políticas públicas. Dogmas religiosos. Mitos culturales. Si no puede resistir el escrutinio, no tiene lugar moldeando la vida de un niño. También debemos hacer espacio para los niños que ya cargan con el daño. Los que fueron silenciados antes de tener palabras. Los que aprendieron desde temprano que la aprobación tenía condiciones. Los que hoy se sientan en aulas o en casas, con miedo de moverse, hablar o sentir demasiado. Les debemos más que reconocimiento. Les debemos un cambio. Y ese cambio empieza dejando de repetir la mentira de que la diferencia es peligrosa. La mentira de que expresarse es inestabilidad. La mentira de que la variación es rebeldía. No es ninguna de esas cosas. Es vida. Y cualquier sociedad que no pueda hacer las paces con la diversidad de la vida es una sociedad que se prepara para su propio colapso. Porque la diferencia no va a desaparecer. Nunca lo hizo. Nunca lo hará. Se puede reprimir, pero vuelve. Se puede silenciar, pero encuentra nuevos lenguajes. Se puede castigar, pero eventualmente sobrevive al castigo. La pregunta no es si los niños serán diferentes. La pregunta es si los vamos a merecer cuando lo sean. No se puede medir el valor de un niño según cuánto se parece a ti. No se puede planear su futuro basándose en tu pasado. No se los puede conducir a la adultez arrastrándolos por el miedo. Si tu visión de protección implica aplastar su espíritu, no estás protegiendo a nadie, te estás protegiendo de la verdad. Ya es hora de dejar de tratar a los niños como pizarras en blanco y empezar a reconocerlos como seres completos, con sus propios ritmos, instintos y lógica interna. El trabajo del adulto no es reescribir al niño, sino escucharlo, apoyarlo, darle espacio. Proteger, no castigar. Guiar, no dictar. Ampliar su mundo, no reducirlo. Los niños que resisten la conformidad no están rotos. Están respondiendo a un mundo que se niega a verlos. Están luchando por su propia supervivencia, no contra las reglas, sino contra el borrado. Y si tenemos algo de integridad, dejaremos de interpretar esa resistencia como rebeldía y empezaremos a verla como un grito de dignidad. Porque cuando no respondemos a ese grito, el costo no es solo de ellos. Es de todos. Cada vez que se obliga a un niño a callar, perdemos lo que podría habernos enseñado. Cada vez que se castiga su alegría, perdemos una oportunidad de humanidad más profunda. Cada vez que destruimos lo que no podemos controlar, renunciamos a un futuro que podría habernos incluido a todos. Que quienes realmente se preocupan por los niños dejen de usarlos como armas en guerras ideológicas. Que dejen de proyectar su incomodidad como autoridad moral. Que dejen de moldear la infancia a imagen del miedo. No hay valor en criar niños para que teman quienes son. No hay fortaleza en exigir silencio.
No hay sabiduría en exigir uniformidad. Si queremos una sociedad que prospere, criemos niños que prosperen. No que sobrevivan. No que obedezcan. Que prosperen. Eso nunca ocurrirá mientras la diferencia sea tratada como una amenaza y la conformidad como una virtud. Aquí no hay terreno neutral. O criamos niños libres, o los criamos con miedo. Y esa decisión no solo marcará sus vidas, sino el mundo en el que todos vivimos.